Tardes a todos. Sean todos bienvenidos. Me permito presentar al doctor Jesús Espeja Pardo, de la Orden de Predicadores. Él es doctor y maestro en teología y ha cursado estudios en Salamanca, Roma y Jerusalén. Desde 1960 ha sido catedrático de Cristología en la Facultad Teológica de San Esteban de Salamanca. Como profesor emérito sigue impartiendo cursos y conferencias en distintos centros universitarios de España y de América Latina. Es autor, entre otras obras, de ¿Tiene sentido la vida religiosa?, Volver a Jesucristo, Perfil del cristiano en nuestro tiempo, Ser todavía cristianos, En una sociedad laica y plural, y Jesucristo, una propuesta de vida. Todas ellas editadas en San Pablo. Actualmente reside en la comunidad de dominicos de Madrid, desde donde continúa colaborando en la formación teológica. Ha escrito numerosos libros en diversas editoriales y recientemente fue reconocido por parte de la Conferencia Episcopal Española como teólogo, como asesor de la misma conferencia. Está aquí con nosotros para esta conferencia, Cómo hacer teología después del Vaticano II. Así que durante esta hora vamos a escuchar esa conferencia. Sean bienvenidos, doctor. Muy buenos días a todas y a todos. Y gracias por haberme invitado. La verdad es que me siento un poco raro, alejado del público, de los alumnos, porque siempre que hice una clase suele estar mucho más cerca. Quizás el hilo que más me autorice para hablar aquí sea el último que he escrito, que es a los 50 años del concilio, en que, viendo lo que ha ocurrido después del concilio, me tocó vivir a mí en aquella época, pues me pregunto en qué ha quedado todo aquello. Como aquí me invitan a que hable de cómo hacer teología después del Vaticano II, voy a ceñirme a esto. Cuidado, después del Vaticano II, no crean que se puede hablar así por las buenas, porque 50 años después hemos tenido ya una serie de movimientos que no previó el concilio. Por ejemplo, la Revolución del 68, la posmodernidad, la cultura líquida en que nos encontramos ahora. Sin embargo, tratando de atenerme al tiempo que me dan, esquemáticamente, porque ese es un defecto profesional mío, voy a presentarles tal como veo el panorama. Una introducción que me parece elemental, que se está dando un cambio de paradigma. ¿Qué es un paradigma? El libro más clásico que tenemos es el escrito en el año 1964 por Thomas Kuhn, cuando habla él expresamente de las estructuras sociales. Y él define paradigma como una constelación de creencias, de valores, de formas de vivir que se adoptan en una determinada sociedad. Es un concepto muy parecido al de cultura. Cultura se entiende también la forma en que las mujeres y los hombres, los pueblos, interpretan y organizan su vida. Hay unas creencias sobre Dios, sobre lo humano, sobre lo divino. Hay unos valores, qué es lo justo, qué es lo bueno, qué es lo bello, y hay unas costumbres, comer así, reírse de esta forma, saludarse de la otra, y hay unas instituciones, escuelas, mercados. Esto es un paradigma. Pues bien, lo que está ocurriendo ahora es un cambio de paradigma, es decir, un cambio cultural tremendo
Y un cambio que podemos decir único, porque está cambiando todo y no se puede tampoco controlar, porque es una cultura líquida. Quiere decir que este ordenador que tengo hoy, mañana no vale. Y esto significa que hay que reconocer esto fundamental. El Concilio Vaticano II dijo: estamos en una situación de cambio. Y los obispos de América, reunidos en Aparecida, dicen: aquí hay una convulsión de culturas en América Latina, la situación es opaca y compleja, y ustedes que están en México, y yo conozco otros pueblos de América Latina, estamos viendo que aquí se está juntamente la premodernidad, la modernidad y la posmodernidad, todo junto aquí. Y además está revuelto lo que en los países europeos se fue digiriendo durante 2 siglos. Esto, junto con lo que llaman modernidad periférica, es decir, que no se toca el problema de la justicia, hace que los pobres hoy estén peor que hace 20 años, pero mucho peor todavía, porque en vez de ser tan humanos como entonces, hemos metido la violencia y hemos metido una serie de lacras que les han venido junto con la modernidad. Bien, dicho esto, tenemos que pensar ahora: ¿qué es la teología? ¿Qué es la teología? Mira, la teología, en el fondo, no es más que tratar de comprender la fe dentro de un contexto. Esa es la teología. La fe cristiana, sí, es una fe, pero la fe no existe en abstracto. Solo existen los creyentes. Entonces la fe, tenemos que decirla, la teología es, por una parte, tengo una fe, una revelación que está en la Escritura, que luego se ha ido concretando en la historia a través de lo que llamamos la tradición viva, pero bueno, eso no existe todavía. La fe hoy significa que yo la encarne en una cultura. Por tanto, la teología ante todo es una hermenéutica. Hermenéutica quiere decir que yo tengo que interpretar. ¿Qué es lo que quiso decir aquel señor del Éxodo o del Génesis o el Evangelio de San Marcos en aquel contexto? Una hermenéutica que tengo que hacer hoy. ¿Cómo debo traducir esa fe en este momento? ¿Cuál es la versión de la fe? Esto que se ha hecho ya en la Escritura, la exégesis ha avanzado mucho, falta hacerlo, por ejemplo, en los dogmas. Sigo diciendo yo que la Eucaristía es la transustanciación. ¿Recordáis, verdad? ¿Pero qué significa sustancia hoy? Cuando hablaron de la transustanciación en el siglo XIII, era la sustancia de Aristóteles. Hoy hablamos de sustancia en química y hay 40.000 sustancias. ¿Sabes qué pasa ahí? ¿Qué entiendes por sustancia? Cuando dices que Jesucristo es naturaleza divina y naturaleza humana, ¿qué entiendes por naturaleza? Lo que entendía Aristóteles es lo mismo que se entiende hoy. Quiere decir que significa una hermenéutica, una interpretación. Por tanto, la teología no es más que expresar una fe en una experiencia humana. Y cuando hablo de experiencia, yo sé que este término es un término plurivalente y equívoco. Por experiencia entiendo aquí un conocimiento que tiene lugar a modo de ósmosis. Cuando una realidad entra en mí, me afecta y la conozco. Por ejemplo, el amor. El amor es una vía de conocimiento que no entra en la visión cartesiana, pero que está ahí. Bien, dicho esto, ya voy a plantear el problema de qué es la teología, cómo hacer la teología hoy. Teología en situación de cristiandad. Primero, cómo se hizo. Yo la he vivido, lo he dado. Nosotros nos obligaban incluso a hablar en latín allí en la Universidad de Salamanca, yo hablé muchos años en latín. Todavía, hasta que vino Juan XXIII.
que también mandó hablar latín. Entonces, situación de cristiandad. Quiere decir una situación en que la Iglesia es la dueña y la señora. Comenzó esta situación a partir del siglo IV con Constantino. La Iglesia entró en el Imperio Romano, asumió las estructuras del Imperio Romano, se fortaleció la jerarquía y a partir del siglo XI, un papa que hubo ahí, Gregorio VII, la Reforma Gregoriana, fue cuando todo el poder prácticamente quedó en manos de la Iglesia. Y todos eran cristianos, no había otro mundo. Situación de cristiandad que se ha prolongado después de la Reforma Protestante, incluso ahí se reafirmó todavía más con el Vaticano I en el año 1869-70 hasta el Vaticano II. En esta situación de cristiandad, la teología, ¿qué era la teología? Pues era la teología fundamentalmente centrada en San Agustín y luego ya la teología escolástica, Santo Tomás es el signo, y la neoescolástica que llegó hasta mi tiempo. ¿Y qué es esta teología? Pues esta teología tenía una visión negativa del mundo. El mundo venía a ser casi sinónimo de pecado. Tienen ustedes, por ejemplo, San Agustín, las dos ciudades. La ciudad de Dios y la ciudad del diablo. Tienen San Agustín también, de alguna forma, era un genio, por supuesto, pero luego eso se tradujo pues mal. La lucha contra el maniqueísmo se quedó también con cierto maniqueísmo y cierto dualismo. Reservas contra todo lo que signifique cuerpo, placer, y eso ha perdurado en la teología. Esta es la teología que, por tanto, es negativa del mundo, una filosofía platónica para expresar la fe, que es la de San Agustín, y que, por tanto, entendía que la verdadera salvación es una huida del cuerpo, porque el cuerpo es la prisión del alma. Esto es de Platón, las ideas de Platón famosas, y sencillamente una teología que se movía dentro de la misma Iglesia. San Agustín va a defender los maniqueos, los arrianos, una teología, por tanto, hacia adentro. La escolástica, la estudié yo, la conozco y además tiene grandes valores, pero había una cierta visión negativa del mundo. Quizás aquí, única excepción, digo única porque fue Tomás de Aquino, que gracias a la filosofía de Aristóteles logró ser realista y hablar de la unión sustancial entre cuerpo y alma, y él diciendo además que el ser humano en sí mismo ya tenía un deseo de felicidad y consiguientemente la gracia no venía a destruirlo, sino que venía a ampliarlo. Pero en general era una teología con una visión negativa del mundo y apologética, por tanto, defenderse del mundo. Esta teología, a partir del Renacimiento, fue más defensiva y más apologética contra un mundo moderno. Cuando el hombre quería pensar por su cuenta, ser autónomo, y cuando las realidades seculares querían emanciparse de lo religioso, la Iglesia se opuso. Y hubo un conflicto muy serio entre el mundo moderno y la Iglesia, de tal modo que el año 1864 Pío IX sacó un documento que se llama Sílabus, que son los errores del mundo moderno. Cuidado, este documento, aunque a veces lo critican mucho, es bueno porque él percibió el error, pero no fue sensible a lo que el mundo moderno pedía. Y consiguientemente ahora vamos a ver lo que pedía el mundo moderno. Bien, aquí tenéis que la teología, por tanto, se hacía mirando a la Escritura, mirando a la tradición y mirando también al magisterio de la Iglesia. ¿Qué pasó ahí, la teología que yo percibía ahí? Pues es una teología que se hizo demasiado especulativa, demasiado racionalista. Y llegaron incluso, creo que sigue todavía en las facultades de teología, ya son las que se apeen,
a distinguir la teología por una parte y luego una teología espiritual para complementarla. Y digo yo, pero a ver, ¿es que puede haber una teología que no sea espiritual? Pues sí, había una teología que hablaban de Jesucristo pues como un esqueleto. Dos naturalezas y una persona, ya está. A ver cómo se unía todo eso. Y hablaban de los sacramentos como un mecanismo. Claro, no tiene que haber una teología espiritual para arreglar eso. Porque ustedes, esto es una excrescencia de la escolástica decadente que ya solo le quitaba las facultades. Porque sigue todavía por ahí. Pero pecaba de racionalismo. Faltaba una especie de mística. Y a nada que te descuidases, no ocurrió así, por ejemplo, San Tomás de Aquino, que dice expresamente que el teólogo, antes de ser el que sabe algo de lo divino, es el que vive lo divino. Por tanto, es místico, es un creyente. Pero se había caído en un racionalismo, una metafísica sagrada, y aquí tenemos ahora dónde viene la renovación. A la escucha de la modernidad, reclamos del mundo moderno. Primer reclamo del mundo moderno. La historia en sí misma tiene su consistencia. Renacimiento. Que vuelven a todo lo antiguo, ahí tiene consistencia en sí mismo. Por tanto, hay que tener cuidado con esto. La historia no es una mala noche ni una mala posada para agarrarnos al cielo. La historia tiene ya su consistencia. Segundo, el centro de la historia es el ser humano. La subjetividad. Pienso, luego existo. ¿Recordáis? Descartes. Un siglo más tarde, siglo XVIII, Kant. Ilustración. Hay que llegar a la mayoría de edad. No podemos seguir siendo unos señores o unas señoras que hagamos lo que nos dicen sin más. Atrévete a pensar. La Ilustración. Hegel. Señores, no se puede aceptar una trascendencia que aplaste la inmanencia. Por eso inventó aquella teoría tan bonita, ¿recordáis? Del espíritu absoluto. La encarnación del espíritu absoluto. En el fondo Hegel era un cristiano. Pero él no podía tolerar una trascendencia que se imponía aplastando la subjetividad. Y entonces sí, aquella teoría que era muy bonita, hasta que vinieron los de la izquierda hegeliana. Nietzsche, Feuerbach, Marx, Freud, que dicen, señores, la subjetividad exige que dejen ser señor maestro de abstracciones. El sujeto solo vive en la sociedad. El sujeto también está marcado por una serie de mecanismos que le han impuesto a él desde que era niño, Freud, ¿no? Y el sujeto tiene que ser sujeto y no afecto a un Dios que no me deje ser a mí persona. Esto es Nietzsche. Nietzsche fue hijo de luteranos, pastor luteranos, que le metieron una idea de Dios desde niño. Fue al seminero de Bonn y se lo metieron más todavía. Y este hombre estuvo luchando contra ese Dios que no dejaba ser el mismo, hasta que le dio un ataque cerebral, como saben acá, y se murió. Entonces, ¿qué se comprende? La tragedia de Nietzsche. Hay que leerlo porque es importantísimo hoy todavía, como crítica a esto. Bien, estos son los reclamos del mundo moderno. La Iglesia ante estos reclamos reaccionó por una parte bien, porque dice, señor, el racionalismo hay que admitir otra dimensión distinta, bien. Pero claro, no acogió los reclamos auténticos de subjetividad que había ahí, de autonomía de las redes seculares, y eso nos ha traído una cantidad de problemas tremendos. Partiendo de ahí, ¿cuándo se empieza una teología que responda a esto? Pues esto tuvo lugar en el siglo XX, desde primeros hasta el año 50. Digo desde primeros porque ustedes, que algunos han estudiado teología, que lo enfocan mal eso a veces, porque les condenan a esta gente, y no. Primero, valor de la historia. Año 1903, por ahí. Lo así. Era un sacerdote, profesor, el Instituto Católico de París. Había escrito en Roma, Adolf Harnack,
había escrito un libro sobre la esencia del cristianismo, diciendo que no había continuidad entre Cristo y la Iglesia, que la religión había surgido en las religiones mistéricas de Grecia, etc. Y este dice, a este le voy a contestar yo. Y le contestó, en un librito pequeño que le llaman el libro rojo, que es el Evangelio de la Iglesia. Y él dice algo elemental, es que Jesucristo trabajó por el reino de Dios. Y la Iglesia, organización, vino después. Pero esta frase la recogieron en Roma los conservadores y él interpretaron que negaba la continuidad de Cristo en la Iglesia cuando intentaba todo lo contrario. Entonces le condenaron. Pero ahí está ya la primera iniciativa. Esto lo recogió ya hace un poco. Hay otro que es un tal Blondel, Boris Blondel. Este hombre se daba cuenta de que no se podía seguir apologéticamente contra el mundo moderno y escribió un libro sobre la fe, donde dice: el ser humano cuando trabaja está buscando algo infinito, que nunca lo consigue. Entonces dejémonos de apologéticas y veamos al ser humano en su subjetividad abierto a esta infinitud. Blondel. Y otro personaje ya un poquito más tardío, Teilhard de Chardin. Y Teilhard de Chardin, que fue un hombre que luego acabó el pobre Norteamérica, y allí escribió los libros que no se publicaron mientras vivió, solo después de muerto. Y él decía, este mundo en sí mismo está evolucionando, tiene su consistencia, y consiguientemente dice aquí hay algo raro, porque el Dios de que hablamos nosotros no es el Dios de que hablamos los científicos. Y estos tres fueron los pioneros que entre los años 30 y 50 del siglo pasado conectaron con dos escuelas. Una es la escuela de los dominicos Saint-Sorsoir, donde estaban un tal Cheny, otro que estaba José María Lagrange, que luego fue fundador de la escuela bíblica, Congal y algunos más. Y otra escuela que había en Lyon de los jesuitas, donde estaban von Balthasar Danielou, Delibac, y estas dos escuelas estaban muy unidas, las dos, perfectamente unidos. Y ellos insistían, primero, es necesario salir de esa cúpula de cristal que tenemos y escuchar la historia. Por ejemplo, Danielou, que conecta con el siglo los primeros años del siglo XX, que es lo así. Vienen otros y dicen, este mundo tiene su consistencia y consiguientemente hay que leer los signos de este mundo, hay que salir de ese caparazón que tenemos. Es cuando Cheny escribió, pues eso, los signos de los tiempos, la encarnación continuada. Y luego viene otro, Delibac, que dice, hay que acoger la inmanencia, la subjetividad. Y escribió un libro que nosotros leíamos, no lo dejaban leer en Salamanca todavía eso, porque estaba muy avanzado, pero lo leíamos por la noche a escondidas, el sobrenatural. El que decía él, todo ese montaje que hemos hecho de sobrenatural, o conecta con el ser humano, o no sirve. Y es un libro precioso, que le condenaron, claro. Estos fueron los que empezaron a dialogar una teología totalmente distinta. Aquí apareció algo nuevo. No es solamente la escritura, no solamente la tradición, es el mundo. Son los signos de los tiempos, como lugar teológico. Y en esta coyuntura va a venir el Vaticano II. Estos teólogos fueron condenados en el año 1950. Y es curioso porque a los dominicos de Sorsoir les condenaron los jesuitas de la Gregoriana. Y a los jesuitas de Lyon les condenaron los dominicos evangélicos, que estaban en Roma. Digo esto porque ellos fueron los que hicieron la encíclica Humani Generis rechazando esta renovación de la teología. Pero ahora piensen ustedes que estos mismos fueron llamados por aquel hombre genial, profético, además un hombre desconcertante, que fue Juan XXIII, a que fueran los peritos de concilio.
ustedes comprenden que lo que dijo el concilio no podía entrar, porque la mayoría que estaba en el concilio no habían entrado para nada en esta línea. Y lo que ha ocurrido después del concilio, como es normal, el concilio no aquilató, dio una orientación nueva, pero los cauces jurídicos después del concilio han seguido lo mismo. Consiguientemente se explica por lo que está ocurriendo 50 años después del concilio. Vamos a ver la teología según... Bueno, hay que reconocer que en estos teólogos hubo un fallo aliado con el mundo moderno. ¿Saben cuál fue? Que en el año 1840 y tantos, creo que salió el Manifiesto Comunista, la Revolución Obrera, la cuestión social. Y solo entró la Iglesia en diálogo con esto casi 40 años después con León XIII. Estos teólogos europeos estaban preocupados no de las mayorías empobrecidas de América Latina, sino de una Iglesia que estaba perdiendo campo en Europa, y era necesario dar una nueva versión de la fe. Por lo cual en esta teología quedó un vacío, que es el diálogo con el mundo moderno, trayendo la voz de los pobres. ¿Me entienden eso, verdad? Esto solamente entró más tarde, después del concilio, el concilio tampoco lo asumió, en la teología latinoamericana, en las conferencias del episcopado latinoamericano. Tenedlo en cuenta con esto. Ahora vamos a pasar al Vaticano II ya. Y nos orientamos, por favor, si alguno, cuando queden 5 minutos, que me levante la mano, de los 40, ¿eh? ¿O hemos llegado ya? Todavía no. Bueno, perfecto. El Vaticano II. Mirad, primero, el Vaticano II pone la historia como el lugar de revelación. No lo leo, lo digo de memoria. Lo tienen ustedes en la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, cuando habla de los signos de los tiempos. Dice: señores, es necesario que el pueblo de Dios lea atentamente los signos de los tiempos para escuchar la voz de Dios. Es curioso porque quisieron poner algunos que fuera también para escuchar la palabra de Dios y por tanto signos de los tiempos equivalente a la Escritura. Pero para evitar conflictos con los protestantes, dice, el eco de la voz de Dios. Consiguientemente, los signos de los tiempos hay que conocerlos no solo para saber dónde estamos, porque a los obispos, a los curas, a los cristianos se les puede permitir que sean de izquierdas, de derechas, liberales o retrógrados, pero que no se enteren dónde están, pues nos enteramos dónde estamos. Lo dice más, estos signos son portadores del Espíritu, es decir, los anhelos de la sociedad y los reclamos son ya portadores de la voz de Dios. Cuando la gente pide libertad, cuando las mujeres piden sus derechos de personas, cuando los pobres piden su liberación, ahí está la voz de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una nueva fuente de la revelación, que hay un nuevo lugar teológico. A veces yo me encuentro en las facultades, ya como eres viejo, pues vas a contarte con los que fueron tus discípulos, que son de profesores, ¿no? Y ves los de teología fundamental. Y les preguntan, ¿y ustedes cómo han procesado esto, la teología fundamental? Porque hablan, lógicamente, de la Escritura, hablan de la tradición. Si te descuidas también meten al magisterio como fuente, pero no lo meten. Pero no entran los signos de los tiempos. ¿Y saben por qué? Porque el concilio habló de los signos de los tiempos no en la Constitución sobre la revelación, sino 3 años más tarde en la Constitución Gaudium Spes, que es sobre la Iglesia en el mundo actual. Como generalmente los profesores
toman la construcción de la revelación para dar teología fundamental, no acaban de entrar los signos de los tiempos. Y como no entran los signos de los tiempos, nos quedamos en la exégesis, que es muy bonita. Y resulta ser que estoy viendo yo ahora, la exégesis no es necesaria que entrase en la escritura, a mí me hizo bien inmenso. ¿Por qué? Porque hay... Pero resulta ser que ahora te puede ocurrir muy bien, como ha ocurrido y he visto yo en algún pueblo de América Latina, que ves que hay unos conflictos sociales tremendos y tienes allí el clero, nada, tan tranquilos, no meternos en líos. Y llega allí un señor que va a hablar del Evangelio según San Marcos, fenomenal. Viene este que es especialista, 300 curas allí, qué bonito, qué bonito. Y el que daba era amigo mío, claro, qué bonito, es verdad. Coges un Evangelio y les tienes entusiasmados, porque es bonito. Pero venga ustedes, ¿crees que la escritura no es para regodearme en ella? Resulta ser que se trata de responder a los problemas. Por lo cual, la escritura y la tradición, de alguna forma, necesitan la lectura de los signos de los tiempos para no convertirse en narcótico. Primero esto, los signos de los tiempos, lugar teológico. Segundo, valoración de la subjetividad. Permitan que se lo diga de memoria, pero tienen dos números en la Constitución sobre la Iglesia del mundo actual que dicen: la conciencia es el sagrario donde la mujer y el hombre se encuentran con Dios. Allí escuchan la voz de la conciencia y nunca pueden ir contra su conciencia. Nadie se puede ver obligado a ir contra su conciencia, aunque sea errónea. Habrá que ayudarle, pero nunca puedes atropellar la conciencia. ¿Y cuál es el criterio ahora de nuestra moral? ¿Es la conciencia o son las normas? Y un poquito más adelante dice: el hombre moderno es celoso de su libertad, y con razón. Dice el concilio, porque somos imagen de Dios y la libertad pertenece a la imagen de Dios. Y a continuación afirma: hombre y mujer somos entregados a nuestra propia decisión. Luego la subjetividad está ahí. Luego usted no puede hacer una teología contra la subjetividad o que no amplíe el horizonte humano. Esto tiene que llevarle inmediatamente a cambiar el método de la teología. Pero hay otro punto más importante todavía que está muy unido a este: la densidad teologal del mundo. Hubo una discusión allí, que si el Espíritu Santo estaba presente o estaba ausente. No. Dice, o está presente, y otros decían, no está ausente. Y en latín es distinto. El estar presente es habes. El no estar ausente es habes. Y hubo una votación. Y salió ganando el habes. No es que no esté ausente, es que está presente. Luego el Espíritu está actuando en los reclamos y en los anhelos y en los pasos que va dando el ser humano por su liberación. Es decir, en los pasos que ha dado el hombre moderno por su libertad, por su bienestar, ahí está el Espíritu. Consiguientemente, aquí viene ahora el problema. ¿Cuál es el método de la teología? Que aprendan bien la Escritura, que aprendan bien la tradición, y ya tienen las verdades hechas, adelante. No. El método de la teología no está hecha nunca. Lo que hay que hacer en la formación de la teología es crear un hábito para que las personas sean capaces de escuchar lo que está viniendo y desde la Escritura ver, discernir los signos. Pero cuidado, no es solo que reciban los demás la Escritura, no. Es que hay que comprender de forma distinta la Escritura y la tradición según los signos de los tiempos. ¿Ustedes creen que la Iglesia habría llegado alguna vez a decir esto de la libertad si el mundo moderno
no hubiera pujado por conseguir la libertad. ¿No? ¿Ustedes se creen que la Iglesia iba a dar sin más a las mujeres los derechos, aunque ya está allí el tiempo de San Pablo, el que es cristiano no hay hombre ni mujer, todos somos hermanos, a no ser por todo el movimiento femenino? Pues no. Entonces, cambiar de método en teología. Y aquí viene un gran problema ahora, que es el problema, ya con esto termino para que puedan ustedes pensar, es el problema de quién es Dios. Dios está en crisis en toda la época moderna. ¿Y dónde está Dios? Y generalmente lo que la Iglesia hacía era decir contra los ateos, contra los ateos, contra los ateos. En el Vaticano II, por fin, tampoco lo leo para no ser, pero lo leo de memoria, en el número 19 de la Constitución de la Iglesia actual, en vez de ir contra los ateos, el concilio dice: en la génesis del ateísmo no hemos tenido poca parte los propios cristianos, que con nuestra conducta religiosa, moral y social, más que revelar, hemos ocultado el genuino rostro de Dios y de la religión. Un Dios intervencionista que solo acude a nosotros cuando hacemos oraciones y sacrificios tiene muy poco que ver con el Dios de Jesucristo, en el cual existimos, nos movemos y actuamos, y lejos de imponerse a nosotros, nos impulsa desde dentro para que cada vez seamos más humanos. No me alargo más porque tenía aquí tareas y eso, pero prefiero dejarlo para acomodarme al horario académico. Bueno, pues ya está. Si quiero hacer alguna pregunta, yo encantado respondo. Y gracias por haber estado tan atentos. Que a la 1 de la tarde estamos haciendo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo tengo para mí que la teología de la liberación es como un capítulo de la teología de la historia, y por ende hay que leerla como en ese contexto, y que evidentemente está vinculado a lo que dice el signo de los tiempos. Y luego, pues ya una pregunta más personal, yo he leído por ahí en la prensa que ustedes lo etiquetan como teología, como teólogo de la liberación. Si esa etiqueta le gusta, le incomoda, le place, serán así dos cosas como tú dices, pero sobre todo lo primero. Gracias. No he tocado el tema porque no quiero yo andar con confusión, pero voy a hablar un poco. Creo que ahí se ha dado el cambio de método. No en la teología de liberación propia, vamos a dejar un poco. En las conferencias episcopales de América Latina, antes de hablar de teología de liberación. Y por eso prefiero hablar de esto. El Vaticano II no introdujo suficientemente la voz de los pobres. Aunque Juan XXIII quería una iglesia de todos, especialmente de los pobres, y algunos en el concilio quisieron meter, no entró. Porque si bien es un concilio ecuménico y universal, está hecho de acuerdo con las exigencias de Europa, que estaba en proceso de cristianización. Lo sugirió el método, se ve en la Constitución sobre el que es el mundo actual, es donde cambió de método. Que lo que hace ahí, lee los signos del mundo moderno y trata de responder. Este método lo siguieron las conferencias episcopales a partir de Medellín, que es ver, juzgar y actuar. Y aunque quisieron desde Roma cortar este método, sobre todo las últimas conferencias, se mantuvieron hasta parecida. Queremos seguir este método, que es el método también de los movimientos obreros, de la UAC, por ejemplo, que es ver, juzgar y actuar. Eso está ahí, y es el método que creo que hay que seguir. En cuanto a teoría de liberación, yo pienso lo siguiente, la conozco. Primero, que la gente ni la ha leído, ni sabe lo que dicen estos teólogos. Segundo, que hay muchas teologías de la liberación, y no todos son iguales. Lo hay que conocerlas. Tercero,
que la inspiración de la teología de la liberación, el punto de partida, yo creo que es el punto de partida de toda teología. El punto de partida de la teología tiene que ser afectivo, como la fe. Afectivo tiene que ser compasivo. Y la ética comienza ante el deterioro humano, que yo no quiero. Y ahí comienza la ética, la compasión eficaz. Y la teología de la liberación parte de un impacto del sufrimiento del pobre, que en el fondo es el punto de partida también de Jesús de Nazaret. A él le importaron muy poco las religiones como cosas tantas, ni las verdades. Él se conmovió siempre ante el sufrimiento humano, porque Dios estaba en él, el Dios compasivo. Entonces esto está en la teología de la liberación. Que luego hay distintas versiones, pues evidente. ¿Qué pasó con la teología de la liberación? Yo creo que estuvo ubicada en un tiempo, y a veces se la confundió con una corriente política. Pero la teología de la liberación auténtica para mí, la que yo veo que es de acuerdo con la fe cristiana, y pongo autores, Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff o John Sobrino, es una teología. Yo me las he leído muy despacio. Y es una teología perfecta, que no hay errores dogmáticos ninguno, hay una nueva versión, que te obliga a dar una nueva versión incluso de qué entiendes por Dios, qué entiendes por sacramentos, por tanto, eso está ahí, eso no está condenado nunca. Lo malo es que salió un documento en el año 1984 de un dicasterio de Roma con unos avisos sobre la teología de la liberación, sin concretar mucho. Cuidado con convertirse en política, cuidado con el marxismo, tal, perfecto, que no veo nada malo. Pero la gente que ni conocía a estos teólogos, ni creo que tampoco leyó el documento, pues nos dijeron que la teología de la liberación, y luego Juan Pablo II dijo, la teología de la liberación es necesaria. ¿Quién oye en América? Vamos a ver. En América como en el mundo entero, porque gracias a Dios la crisis ha llegado a Europa. Gracias a Dios. Porque así nos damos cuenta que estos países están en crisis eterna. Y que esa crisis es el fruto de un sistema pervertido por la ideología del tener y del poder. Así que hoy la crisis la estamos viendo todos. ¿Quién en esta situación, pongo en América Latina pues porque hay mayorías empobrecidas, o en estos pueblos que están aplastados por los más poderosos, quién en esta situación puede decir que el mensaje evangélico no tiene que ser un mensaje de liberación? ¿Quién lo puede decir? No, es que nosotros es la redención, ¿pero de qué? El reino de Dios va a ser prácticamente el fin, lo que tiene que buscar la Iglesia. El reino de Dios es que todos se sienten en la misma mesa. Resulta ser que no se pueden sentar en la misma mesa en la creación, porque unos acaparan todo con una codicia, una fiebre posesiva, no se queda sin nada. Es más, que esa fiebre posesiva será introyectado en los pobres. ¿Cómo yo voy a hacer una teología que es comprensión de la fe, prescindiendo de esta situación y diciendo sí a las víctimas, que tienen la misma dignidad que los demás? ¿Me entiendes, verdad? Por lo cual yo creo que una cosa son las formas de teología, otra cosa es también hacer teología de liberación hoy o hace 50 años, que es distinto, pero no me nieguen ustedes a mí que la incidencia de la fe cristiana a la hora de crear fraternidad en el organismo sociopolítico y consiguientemente también una teología que sea liberadora. Es que no es que es redención de... Bueno, pues muy bien. Si realmente es la redención, la liberación de este señor que está acaparando riquezas, lógicamente este señor tendrá que compartir. Luego la teología de liberación es liberación para todos, a unos del hambre y a otros los que quieren llevar el corazón humano solo con pan, porque en el fondo lo que hacemos es esclavizarnos todos. Perdón el rollo. Esto es lo que pienso yo,
Padre Ayenor. Lo felicito y agradezco a humanidad también. Una palabrita sobre las hermenéuticas del Vaticano II en la actualidad, ¿no? Las hermenéuticas, esta batalla hermenéutica del Vaticano II, ¿no? Hay una disputa en la interpretación del concilio. Bien, vale. Hay corrientes, hay distintas y antagónicas. Bien, miren, el concilio les pasó como en el libro de los Números, que Moisés les mandó, a ver, vayan ustedes a ver esa tierra que vamos a... Ya saben, fueron los exploradores, ¿no? Y volvieron. Y uno decía, oh, es una tierra que emana leche y miel, vamos a conquistarla. Y otros dijeron, oh, y tened mucho cuidado, hay unos gigantes allí que es que destruyen la misma vida. Y esta visión estaba en el concilio, al mirar al mundo. Unos, nada, fuera del mundo no hay salvación, tenemos que ir allí. Otros, cuidado, ahí nos tragan. La tendencia que ahí nos tragan era la más poderosa, porque venía hasta el Vaticano I, ¿no? Ya habían preparado en el concilio todo, pues para seguir hablando de la jerarquía, pero cuidado, nada más, no meternos en más líos y condenar este mundo. La intervención genial de Juan XXIII, nadie esperaba, es que este hombre dice, yo no veo más que profetas de calamidades por aquí. Los tenía allí en Apulia, claro. Y dice, yo también veo que en este mundo pues hay cosas muy buenas y que tenemos que cambiar de perspectiva, no condenar, sino ser misericordiosos. Y dice él también ese discurso, hombre, damos las gracias a esos poderes políticos que han hecho bien a la Iglesia. Más bien se han aprovechado de la Iglesia, pero ya que nos dejen en paz. Una visión nueva. Esto estaba en el concilio. ¿Qué pasó ahí? Pues que cuando el concilio se reunió, querían meterle estos esquemas. Y ahí hubo un cardenal francés conservador, por otra parte, que pegó un puñetazo en una mesa y dice, no, el concilio lo hacemos nosotros. Y se levantaron todos, aplaudieron, entonces retiraron todos los esquemas y empezó el concilio a funcionar. Curiosísimo, ¿no? Claro, los pensadores que estaban allí, con sus obispos, dieron la vuelta, hicieron otros esquemas distintos. Poco a poco, porque hay una evolución en los documentos. En los primeros documentos están juntas las dos posiciones. Los documentos no maduros están los finales, que es el ecumenismo, la libertad religiosa, eso ya está, la línea, eso responde a lo que Juan XXIII buscaba. Bien, dicho esto, ahora viene el problema, ¿hay continuidad o no continuidad? Benedicto XVI, el Papa actual, lógicamente, él había estado en todo ese lío, ¿no? Y él, en nada más hacerle Papa, en el año 2005, cuando habló a los cardenales, empezó a hablarles, les dijo, bueno, señor, continuidad del concilio. Hay unos progresistas que rompen la continuidad del concilio, ¿verdad? Y hay otros que no son progresistas, que son los que mantienen la continuidad del concilio. Siguen hablando con eso. Yo creo que hay que distinguir. Hay continuidad de este concilio con los demás. El mismo espíritu que habla en Tenzo adorna el Vaticano I y el Vaticano II. Como hay continuidad en la Iglesia. El Vaticano II no ha roto con la tradición de la Iglesia. Pero hay que aceptar que el Vaticano II no tiene continuidad a la hora de relacionarse la Iglesia con el mundo, a la hora de acoger el mundo, sino que supone un vuelco tremendo. Es decir, no es que corrija, sino que abre un nuevo horizonte. Entonces hay que distinguir entre unos que se aferran al pasado y creen que el Vaticano II no significó nada nuevo, otros que pueden decir, señores, el Vaticano II se cargó todo, pero hay una aceptación intermedia, que es, yo creo que hay continuidad en la tradición viva. Y la única forma de mantener la continuidad en la tradición viva es precisamente el cambio que supuso el Vaticano II. Precisamente porque supuso un cambio tremendo, no entra. Nos ocurre que no, seguimos
con los esquemas de la Edad Media. Y seguimos mirando al mundo con miedo. Y seguimos teniendo miedo a la libertad. Claro, esto es lo que ha pasado ahí. Por tanto, una cosa es el hablar, el espíritu del concilio no se encuentra sin más en los documentos conciliares. Se encuentra en el discurso y la convocatoria de Juan XXIII en el concilio y de Pablo VI, que fue el Papa que lo encauzó. Ahí se encuentra lo que buscaba la Iglesia. Que luego los documentos conciliares, bueno, pues tuvo que paliarse de acuerdo con las dos tendencias. Yo, sin embargo, ahora quiero, y termino con esto, antes de decir es, mira, en el tiempo de Juan XXIII se tenía miedo de los profetas de calamidades, que no querían cambiar, ¿verdad? Hoy tengo yo miedo a los profetas de calamidades avanzados, porque la Iglesia no cambia a su ritmo. Hoy hay muchos profetas de calamidades avanzados que es que no están de acuerdo en esta Iglesia y tal, y algunos dicen que son de la Iglesia. Podrían escribir a mí uno, mi amigo mío, y además tiene mucha influencia, y me decía, yo estoy dispuesto, digo, pero tú mira dónde vas. La Iglesia es siempre profética, y la Iglesia está avanzando, pero está avanzando al ritmo que permiten las estructuras y las personas, con una cantidad de frenazos, con una cantidad de marchas atrás, y tú dices, bueno, hoy en la Iglesia pues hay de todo. Y no hay que ser profetas de calamidades, sino trabajar para que muera lo que tiene que morir, pero trabajando para que nazca lo que tiene que nacer. ¿Entienden la cuestión? Así que no hay que morir, no hay que morir a tu propia, pero hay que luchar en aquella línea que apuntó el Vaticano II, pero que no articuló. Y en no articularlo, y luego hay aquí, ya termino con los termino. Creo que hay algo que es un problemón gordo hoy, que no, el Vaticano II no lo trató. Estuvo muy preocupado por cambiar las estructuras de la Iglesia y por dialogar con el mundo. Pero luego ha venido todo un problema de la religiosidad y de la espiritualidad. Y yo creo que la crisis de la Iglesia hoy, a la hora de evangelizar, no está fuera, está dentro de la Iglesia. Es necesaria un crecimiento en la fe bien entendido y un crecimiento en espiritualidad. Yo creo que ahí, lógicamente, tiene que ser un paso más. Supuso el Vaticano II y que lo supone para llevar adelante sus orientaciones, pero que creo que es donde tenemos que poner énfasis hoy. Cuando estamos hablando que hay que evangelizar, una evangelización, si ustedes no se dan cuenta que la crisis está dentro de la Iglesia, eso va a quedar en pura fofolla. ¿Me entienden la cuestión? Porque venimos desde el siglo XX, desde el año 1920 y tantos, cuando Pío IX veía ya la apostasía de las masas, puso la acción católica, venga, más evangelización, y creemos que el problema está afuera. No, el problema está dentro. Y ahí el Vaticano II nos dejó el campo abierto. Le agradecemos mucho al Padre Jesús Espeja. Creo que con su presencia, su experiencia, nos ilumina, hace mucho bien a esta institución, a esta Facultad de Teología. Me permito entregarle un pequeño reconocimiento que dice: Universidad Pontificia de México otorga el presente reconocimiento al doctor Fray Jesús Espeja, Orden de Predicadores, por su conferencia a 50 años del Concilio Vaticano II, Retos y Perspectivas, México DF, 14 de enero de 2013. Muchísimas gracias, un reconocimiento y un pequeño el Padre Jesús Espeja va a estar martes, miércoles y jueves en el Centro Universitario Cultural con un taller de 6 a 8 de la noche. Si les interesa, pues va a seguir hablando sobre este tema, ya más centrado en su libro. Y el viernes vamos a celebrar la fiesta de Santo Tomás de Aquino en el convento de Santo Tomás de Aquino en Brujas 51, ahí es su casa.
y vamos a tener una misa a las 7:30 y luego vamos a tener una charla con el Padre Jesús también sobre la actualidad del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Entonces están invitados a esas cosas. Gracias por venir. Buenas tardes.